Proyecto integrador, investigación de los derechos humanos. Presentadora, Sandra Paula Martínez Vargas. Soy originaria del estado de Veracruz. Pues vivo en una comunidad que se llama Monteblanco, perteneciente a Fortín. En el índice incluyo todos los temas que voy a llevar a cabo sobre este proyecto sobre los derechos humanos. Introducción. Los derechos humanos sustentan la dignidad humana y va dedicado para cualquier persona sin importar la clase social, religión o sus preferencias sexuales, pues todos tenemos los mismos derechos. Objeto de estudio. Mi objetivo de estudio es sobre los derechos humanos en relación con la diversidad cultural, en la pobreza, es dar a conocer y reflexionar sobre los derechos humanos a personas pobres, en algunos también de los casos, hacia personas indígenas que que no cuentan con los recursos como para una buena educación y así sobre conocer sus derechos. Planteamiento del problema. El problema existente que hay en mi comunidad es que en estos tiempos aún hay personas que son racistas y clasistas que que se burlan de las demás personas por el hecho de no tener los recursos suficientes como para tener una buena educación, entre otros ámbitos. Objetivos y preguntas. Mi objetivo es dar a conocer el problema, como anteriormente lo había dicho, que existe en mi comunidad y cómo las personas violentan los derechos humanos de algunas personas con escasos recursos. Y igual que pues ellos no saben leer, no conocen de sus derechos. Y es importante reconocer el respeto e igualdad que debe brindarse a todos sin importar que sean diferentes. Con esto pues quiero dar a conocer una vez más los derechos y poder dar una pronta solución a dicho problema. La pregunta: ¿cómo podríamos solucionar o disminuir la discriminación en nuestra comunidad? Justificación. Considero de suma importancia una solución pronta en contra del clasismo y la discriminación que se vive en mi comunidad, aunque también existe en muchas partes del país, pues debemos respetar sus creencias y sobre todo sus culturas. También debemos apoyar a las personas pobres, no solo nosotros, por supuesto, brindar los mejores servicios gratuitos por parte del gobierno. Nuestro trabajo consistirá en respetarlos y brindar apoyo, tener empatía obviamente con ellos. Y aunque esto no es sano en nuestro país, en algunas comunidades donde viven personas con dinero lo ven como algo muy normal. Y es algo que estamos heredando a nuestras futuras generaciones, a no tener empatía y seguir con la desigualdad. Con esto se disminuiría un poco la pobreza, igual que la discriminación hacia todo tipo de personas, sean o no sean personas vulnerables. Delimitación espacial dirigido a las personas de Monteblanco, Fortín, Veracruz. Población. En este proyecto estoy contando con la participación de alrededor 50 personas, incluyéndome a mí, para llevar a cabo esta investigación y así reconocer puntos de vista diferentes que hay en esta comunidad. Marco teórico. Mi primera fuente es de Maricruz Díaz de Terón Velasco, con el título Derechos Humanos y Diversidad Cultural, reflexiones sobre algunos retos de la sociedad actual. Mi segunda fuente es de Luis Manuel Muñoz, la diversidad cultural como derecho humano. Mi tercera fuente es de Julio Volvinic y Araceli Damián, Derechos Humanos y medición oficial de la pobreza en México. Cuarta fuente es de Silvana Ribota y Jorge Romero León, Pobreza y Derechos Humanos. Primera fuente. De acuerdo con Maricruz Díaz, dicho esto en el año 2016, asegurar la igualdad por cuanto todos los seres humanos, más allá de su preferencia a uno u otro grupo cultural, son merecedores de respeto incondicionado por el hecho de ser seres humanos, y este respeto incondicionado exige la garantía de la igualdad de todos los en el disfrute de sus derechos básicos.
afirmar cómo se viene sosteniendo la igualdad de los derechos humanos básicos. Dicha igualdad debe garantizarse incluso frente a su propia comunidad cultural. Segunda fuente. El Sol de Tlaxcala, escrito por Luis Manuel Muñoz, el 21/5/2023, redacta que la diversidad cultural en todas sus expresiones, su preservación, su difusión, su respeto y su integración al mosaico internacional de las sociedades es responsabilidad de todos los pueblos del mundo como elemento fundamental para el respeto a los derechos humanos, la paz y el desarrollo de las personas. Todas las personas de alguna manera pertenecemos a alguna de ellas. Si las deseamos preservar, qué mejor forma de hacerlo respetando a los demás, inclusive a las personas indígenas. Tercera fuente. De acuerdo con el texto de Julio Volvinic y Araceli Damián, enero a marzo del 2003, la pobreza es un testimonio de derechos humanos incumplidos, de falta de respeto a la dignidad humana. La pobreza y la indigencia son la negación de derechos humanos fundamentales. Las dimensiones del derecho a una vida digna que dependen del acceso a recursos, podríamos llamarlos el derecho a no ser pobre. Como ya lo había dicho anteriormente, el ser pobre en una comunidad, en un país donde exista la discriminación, ha sido razón de burla de otras personas para denigrar a esas personas vulnerables, obviamente. Y pues bueno, hay muchas personas que sí tienen algo de empatía por aquellas personas, e incluso personas indígenas también, que pues día a día tienen que sufrir con este tipo de personas, ¿no? Cuarta fuente. Silvana Ribota argumenta el 8 de octubre del 2021 que la pobreza es una violación a los derechos humanos causado por un Estado que no está realizando correctamente su trabajo, violando así los derechos que van en vinculación a la pobreza, aportando una solución que sería cambiar los derechos humanos para bien de la democracia y para el bien de su pueblo, para los accesos básicos como medicina, educación y comida, pues cree que eso es discriminación hacia las personas vulnerables por parte del gobierno. En el estado donde vivo, sí hay un hospital gratuito. Es el único hospital gratuito que ayuda a las personas pues que no tienen los suficientes recursos como para ir a un hospital de buena calidad, por así decirlo. Entonces, el problema que ella aporta o que argumenta es que es muy fácil en un hospital brindar todas esas atenciones, comida, los medicamentos. Bueno, en el hospital a veces se tiene que dar como que apoyar con los medicamentos porque pues a veces no los tienen, ¿no? Es el único hospital. No hay otro hospital donde se puedan conseguir. Entonces el problema es ese, que una persona estando en un hospital recibiendo todas las atenciones, comidas y sanidad sobre todo, llegue a su casa y no tenga los mismos recursos como para sustentarse una buena dieta, sanidad también, o sea, buena higiene. Y no solamente de que no le guste hacer limpieza, simplemente que los lugares donde vive no son tan apropiados como para personas enfermas, puesto que puede haber mucha basura, pueden vivir entre la basura también, donde también hay muchísimos animales, ratas, por ejemplo, o varios animales que traen muchas enfermedades y muchas bacterias. Entonces, ese es lo que ella incluye, ¿no? Que el problema en parte ha sido el gobierno, sobre todo una persona que apenas igual puede, pues no puede brindar tanto apoyo como lo podría hacer el gobierno. Igual esas personas no tienen los recursos suficientes como para pagar una educación, aunque la educación es un derecho hacia todos los niños. No es posible a veces pagar los uniformes, las comidas. Si se tiene que, pues viven en locales muy lejos de alguna institución. Entonces, pues mandarlos allá a la escuela para ellos les resulta muy difícil igual. Por otro lado, Jorge Romero, el 8 de octubre del 2021, también aporta que el incremento de pobreza en México ha aumentado debido a la desigualdad que se vive por parte de las demás personas hacia las personas
vulnerables, sobre todo a las mujeres indígenas que no tienen acceso a necesidades básicas. La discriminación que viven las personas vulnerables por el rechazo a empleos debidos por su apariencia o características educativas causa seguir dejando cada vez a más personas en estado de pobreza. Él argumenta que debido a la desigualdad que se ha vivido, que se vive diaria, mejor dicho, que se vive actualmente en nuestro país y en la que se vive igual en mi comunidad, ha incrementado cada vez más que más personas terminen en estado de pobreza extrema, porque no pueden sustentar a su familia y porque no pueden conseguir un empleo. Obviamente, no tener los buenos recursos económicos para tener una buena vestimenta, unos buenos modales, educación, no son aceptables en ningún, y sobre todo también de modales, en un trabajo piden a veces ser respetuosos, por ejemplo el servicio al cliente y todo eso. Entonces no tienen esa accesibilidad para poder tener un buen empleo o un empleo pues, algo pagado para sustentar a su familia y así brindarles un mejor futuro. Entonces, las mujeres indígenas obviamente tienen diferentes culturas, como por ejemplo no dejarlas estudiar a veces, tener hijos a muy temprana edad. Eso impide a que ellas puedan seguir progresando y sigan siendo burla de cualquier género, sea hombre, sea mujer. Va a recibir muchísimas burlas porque a veces mandan a sus hijos a trabajar desde una edad muy temprana a las casas o a las calles para pues, poder sustentarse y poder salir adelante. Metodología. La metodología que voy a estar con la que voy a estar apoyándome va a ser la metodología cualitativa para comprender mejor dicho problema y así tener una buena solución para disminuir un poco más la pobreza, la discriminación. Obviamente no en todo el país, pero sí se va a poder tener una disminución muy notoria en mi comunidad. En este apartado incluyo todas las referencias que ocupé para las imágenes. Eso sería todo. Muchas gracias. Me despido con ustedes, Sandra Paola Martínez Vargas. Muchas gracias.